yo soy Mauricio Ríos García. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy vamos a hablar un poco sobre economía y política del Perú, lo más relevante de la coyuntura latinoamericana en el corto plazo y las prontas elecciones en Estados Unidos. Para esto me acompaña un economista peruano experto en asociaciones público-privadas y políticas de descentralización con más de 30 años de experiencia profesional en la materia. Hoy se desempeña sobre todo como consultor independiente asesorando a varios gobiernos en aspectos como políticas de promoción de la inversión privada en proyectos públicos. Quien hoy me acompaña es mi buen amigo Eugenio de Medina Lora. ¿Cómo estás, estimado Eugenio? Estoy encantado de tenerte en Poder y Mercado. Bienvenido. Qué gusto, Mauricio. Un placer estar contigo aquí, con los amigos bolivianos, a los que les tengo un cariño muy particular. Hace ya varios años que no voy por allá, pero espero que prontamente, cuando se reinicien los vuelos, tenga la oportunidad de pasar por tu linda tierra. No lo dudes, de hecho ya casi lo logramos, si no era en esta crisis de la pandemia y demás. Claro. Pero bueno, no va a estar de más seguir en contacto hasta poder encontrar el mejor momento posible, por supuesto. Estimado Eugenio, antes que nada, quiero preguntarte para que la gente se ubique más o menos sobre cuál es tu perfil. Es tan amplio en todo caso que me hubiera pasado todo el programa haciéndote solamente la presentación, pero quiero que más o menos nos cuentes fundamentalmente dos cosas de manera breve. ¿Cuál es tu filosofía de inversión, perdón, no de inversión, sino filosofía política, la filosofía política que te impulsa a hacer todo tu trabajo y tus análisis? ¿Y cuál ha sido tu proyecto más reciente que te ha causado más satisfacción, tal vez? Bueno, yo quisiera ante todo decir que yo soy un economista un poco diferente en el siguiente sentido, que no inventé nada. Yo soy un economista que primero fluí hacia la administración de negocios, saqué una maestría en administración, luego fluí hacia la especialización financiera y me metí al tema de financiamiento de proyectos. Ahí me desarrollé profesionalmente también, fundamentalmente en las áreas de proyectos de infraestructura y todos los temas que se engloban en este campo llamado Project Financing, que es el financiamiento especial que tú conoces perfectamente como hombre de finanzas, pero con el tiempo ya es un poco los beneficios de tener una vida más o menos larga. Con el tiempo también muchas de mis inquietudes se volcaron a la ciencia política. Y entonces hice un doctorado en ciencia política también, siguiendo un poco el camino de Friedrich Hayek, ¿no? Que empieza como un economista prominente, trabajando temas en la década de los años 30, como tú sabes, que le merecen el Nobel del año 74, pero cuando recibe el Nobel del 74, Hayek ya había dejado la economía hace como 30 años y estaba más bien en sus grandes textos inmortales de ciencia política, ¿no? Derecho a la legislación y libertad, los fundamentos de la libertad, la arrogancia del conocimiento, en fin. Y de alguna manera a mí me influyó mucho leer a Hayek porque no solamente me ubicó bien en el tema ideológico y me hizo entender que yo siempre había sido un liberal clásico, y subrayo la palabra clásico porque no soy un liberal anarquista, por ejemplo. Si quieres un día podemos hablar de ese tema, porque creo que hay mucha confusión, ¿no? Pero sí me centré mucho en eso y comencé a derivar mi conocimiento económico en inquietudes políticas. Y entonces en el tiempo he ido, tanto en la cátedra universitaria como en la producción de textos y papers, he estado entre ambos campos, ¿no? Digamos, si hoy en día lo que más me convoca el interés intelectual es, podríamos decir, la economía institucional, temas como la public choice, ¿no es cierto?, el análisis económico de la política, pero también me importan y escribo sobre temas financieros de proyectos y he hecho mis trabajos, digamos, más pecuniariamente rentables están en esta última área, ¿no? Lo otro es más una inquietud, pero no por eso es menos importante. Ahora tú me estás hablando de proyectos y bueno, en mis proyectos por el lado del financiamiento de proyectos se han paralizado porque yo trabajo mucho en consultoría con bancos y como tú sabes, por defecto de la pandemia, los viajes digamos, donde consultorías del BID, del Banco Mundial, en fin, se han limitado mucho, pero estoy con otros proyectos
en este caso más académicos, de sacar algunas cosas para el próximo año y, y básicamente ahorita estoy abocado mucho a temas, como te digo, vinculados a publicar temas de economía y derecho, y también estoy con unas enormes ganas de trabajar el tema del federalismo en el Perú y en América Latina, ¿no? Es un área que me interesa mucho porque, bueno, también parte de mi experiencia fue estar en el grupo de funcionarios que gatilló el reciente proceso de descentralización peruano en el inicio de los 2000. Te lo estoy diciendo un poco desordenado, porque me agarraste un poco de sorpresa, pero te lo digo así, y ahora estamos cumpliendo 20 años de ese proceso, y creo que uno de los grandes problemas que tienen países como el Perú es el enorme centralismo, que no lo tiene, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia tiene un país muy descentralizado, lo cual es una gran ventaja. El Perú tiene, para que den una idea, la relación entre la primera ciudad y la segunda ciudad del Perú es de 10-1 en población, ¿no? No, es una barbaridad. Entonces, eso conlleva temas también de desigualdad, conflicto social, informalidad. Hace un entramado muy, muy complejo que hace que las armas de la economía per se no puedan abordar completamente, sino tienes que entrar temas más institucionales, más de relacionamiento político. Y al final, bueno, tú sabes, Mauricio, y perdóname que me extienda, pero me diste en la yema del gusto, tú sabes que hoy en día no se habla de que existen ciencias sociales, ¿no? Sino, como decía el buen Mises, hay una ciencia social, hay la ciencia de lo social, ¿no es cierto?, que tiene diferentes enfoques y diferentes aristas, ¿no? Y creo que la experiencia me va llevando más a concluir más, como decía el maestro Luis von Mises, de que hay que estudiar al ser humano en sus diversas facetas y planos, ¿no? Démosle un enfoque a esta charla un poco más como para que la gente pueda saber si existen realmente buenas perspectivas en el corto, mediano plazo tal vez para los privados, para invertir en la región, pero lógicamente sobre todo en el Perú. Quiero preguntarte primero lógicamente sobre el Perú y qué es lo que ha venido sucediendo y qué ves a futuro. He visto que en el Perú hay mucha inestabilidad política desde hace mucho, vamos, y para no referirme a hace un tiempo demasiado lejano, bueno, cae Kuczynski por casos de corrupción, asume Vizcarra y Vizcarra termina siendo víctima también de la inestabilidad política, se le pide su renuncia, al final no renuncia. Hemos visto cómo el caso de la pandemia también ha sido dramático, se está limitando la salida de personas de mayores de 65, y es un caos. Y al mismo tiempo veo que hay personas que se están lanzando como Hernando de Soto, que se están lanzando a la política, no sé si como candidato presidencial para mediados de 2021, pero ¿cómo ves en general tanto la inestabilidad política y las posibilidades de salir adelante del Perú? Y finalmente, si alguien termina decidiendo invertir o no, ¿qué perspectivas hay para el Perú? Bueno, la inestabilidad política es un hecho, eso surge de todo un proceso largo en el Perú que sería muy largo explicar, pero fundamentalmente que se materializa en la década del 2010, que básicamente enfrenta a dos grandes facciones en el Perú, los pro-fujimoristas, digámoslo así, que son los que defienden el legado de Fujimori de los años 90, y los anti-fujimoristas, que son los que quieren que los fujimoristas no estén en el poder. Claro, basta que no pienses como uno, te llaman del otro lado, ¿no? Si tú no eres fujimorista, pero por ahí no odias a Fujimori, te van a decir fujimorista, y así, igual que pasa en Argentina con los peronistas y seguramente pasa en Bolivia con los masistas, en fin. Bueno, lo que quiero decir es que ese enfrentamiento evita que Keiko Fujimori, por ejemplo, llegue a la presidencia en la década, y particularmente en el segundo intento que ella tiene, del año 2016, ese antifujimorismo hace que el 50% que votaba por Keiko Fujimori se vea enfrentado a un 50% que no quería Keiko Fujimori, pero tampoco quería ante la segunda vuelta, que era Kuczynski, ¿no? Entonces, cuando Kuczynski gana por muy pocos puntos, y de hecho también por una elección muy cerrada que tuvo visos de no ser muy clara, hace que se dé la siguiente situación. Un presidente que tenía un parlamento muy, muy en su contra,
porque todo el Parlamento estaba controlado por el fujimorismo, y una bancada muy pequeña que lo defendía a él. Al año y medio se dispara una acusación de corrupción contra Kuczynski, lo defienden poca gente y al final sale y entra un vicepresidente que, lejos de buscar un acercamiento con el Congreso a partir de la experiencia vivida por Kuczynski, lo que hace es enfrentarse y pelearse hasta disolverlo, con lo cual gatilla mucho más el conflicto, ¿no? O sea, a ver, si yo siempre pensé que si tú estás en una posición débil, te haces amigo del amigo más fuerte de la clase, ¿no? O sea, por lo menos hasta que termine el año escolar y te puedas cambiar de clase. Acá no, acá siguieron pegando, y entonces eso motivó que llegáramos a un problema político previo a la pandemia que nos complicó hace un año, justamente en septiembre del año pasado. Y luego vino la pandemia a terminar de valorar todo. Entonces, indudablemente el panorama político no es bueno, pero afortunadamente es coyuntural, porque viene una elección pronto, ¿no? Y todo parece que en esa elección vamos a poder compulsar esta vez, a diferencia de muchos años atrás, algunos candidatos que aparecen interesantes y serios. El primero de ellos, el que has mencionado tú, Hernando de Soto, como tú sabes, es una de las grandes figuras intelectuales de América Latina, probablemente el liberal más convencido y más mediático, más exitoso de la región, y que está interesado, y ya está más que interesado, ya se lanzó la presidencia, falta formalizarlo simplemente, y eso le va a dar mucho nivel a la campaña, ¿no? Yo creo que por lo menos, gane o no gane Hernando, va a fijar algunos temas de discusión que van a ser importantes que los peruanos revisemos, ¿no? Y nos salgamos de la política menuda que hemos estado acostumbrados 10 años atrás. Esto me parece que sería ya dependiendo cómo vengan las elecciones en general, pero creo que le doy un ingrediente interesante a la discusión política. Respecto a los inversionistas, bueno, va a depender de dos cosas. Va a depender de quién gane las elecciones, y eso sí te digo, ahí no tengo ninguna idea de cómo puede venir la cosa. Aunque todo indica que contrariamente a lo que se pensaba hace 2 años, las fuerzas más radicales que quieren, por ejemplo, cambiar la constitución y reestatizar empresas, no parecen agarrar fuego, agarrar pista. Y más bien están predominando alternativas un poco más moderadas. Y por otro lado, sí, el efecto del COVID, ¿no? De la COVID-19. El presidente ayer justo salió en televisión a decir que el próximo año el país agarra el rebote. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el Perú va a agarrar el rebote en el 2022. Yo creo que en el 2021 todavía, incluso la región, no va a agarrar el vuelo. Y lo digo abiertamente porque, a ver, porque yo creo que la vacuna, en el mejor de los casos, va a estar por estas zonas del mundo en marzo del año que viene. ¿Ya? Suerte, Va a empezar a proporcionarse. No es que te la dan, no es que, no sé, ustedes son cuántos, 30 millones, 20 millones de bolivianos, creo, ¿no? No, alrededor de 11. 11. A los 11 millones de bolivianos no les va a caer en el desayuno la gotita de la vacuna, ¿eh? No, eso va a ser un proceso, ¿no? Además, hay un tema también de que seguramente van a haber algunos ajustes que hacer la vacuna, ¿no? Van a haber rebrotes también seguramente, porque ya esto es un fenómeno casi estadístico, como tú sabes, ¿no? O sea, va a ocurrir, vamos a pasar ahorita un verano que va a bajar un poco las cosas, pero luego viene nuevamente el invierno. Por oleadas. Van a ceder los gobiernos seguramente a soltar a los chicos a las clases, cosa que me parece que sería un error, o por lo menos regresar al modelo educativo que teníamos, creo que es un error. Creo que vamos a tener que balancear entre lo presencial y lo no presencial, con lo cual hay que desarrollar una nueva tecnología educativa, hay todo un tema ahí, ¿no? Pero lo concreto es que vamos a todavía estar en medio de o sea, con la llanta baja, ¿no? Con las gomas pinchadas. Y creo que para el 2022 sí podemos entrar. Ahora, eso no significa, y esto lo sabes tú, los tiempos de crisis son tiempos justamente donde uno tiene que prepararse
para cuando los tiempos de crisis pasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un consejo que yo siempre le doy a la gente acá es, oigan, si están en su casa, capacítense en algo, aprendan idiomas, métanse en un curso de economía familiar, en un curso de mercadotecnia, o sea, porque cuando el mundo se va a ir de esta crisis, vamos a crear dos tipos de gente, los que se la pasaron llorando la crisis y los que dijeron, bueno, tenemos limones, hay que hacer limonada, ¿no? Tenemos naranjas, hay que hacer naranjada, y si no tenemos ninguna de las dos, agarramos el pan de ayer y hacemos tostada, o sea, algo tenemos que hacer, pero no quedarnos a morirnos de hambre y de lamentarnos, ¿no? Y creo que eso creo que es el camino, ¿no es cierto? Creo que América Latina va a tener un nuevo resurgimiento después, pero va a depender también de las políticas que apliquemos, ¿no? Si por ahí en las próximas elecciones bolivianas y peruanas entran sectores que quieren volver a los modelos setentistas, porque ya hay muchas voces, tú sabes, ¿no? De que ahora la COVID ha demostrado, teóricamente, que no es el caso, el fracaso del capitalismo y el mercado. Miren ustedes, ¿dónde voltean las manos? Al Estado, para que... Oye, sí, pero es una falacia, ¿no? Hay una falacia grande, la podemos discutir también. Pero si ese mensaje cala en las elecciones y tu país y el mío va a una contienda así, eso sí puede generar un atraso ya no de 2 años, sino de 6 o 7 años, ¿no? Hasta que venga el nuevo ciclo electoral, ¿no? Y suponiendo que no entra un régimen tipo el del señor Evo Morales, ¿no? Que no tiene intención de irse los 5 años o los 4 años, sino tiene intención de quedarse 20 años, ¿no? Por lo menos. Ese es un gran problema, de verdad. O sea, el gran problema no es Maduro en Venezuela. El gran problema es que Maduro no encuentra cómo sacar los próximos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, el caso particular de Evo Morales en Bolivia, creo que el problema no era solamente, por si fuera poco en todo caso, haberse querido quedar más de 20 años, ¿no? Sino que, bueno, sucede que ahora mismo hay muchos que dicen, no, el problema fue que quiso quedarse demasiado tiempo, pero hay toda una otra serie de problemas que dejó pendientes que iban a seguir siendo un problema si hubiera quedado o no en el poder, que él mismo causó. No, seguro. Ahora, quiero preguntarte algo agrava la situación el hecho de que se queden, porque cuando tú tienes como inversionista la expectativa de que el tipo se va a ir, dice, bueno, dejo la inversión en Cochabamba porque el tipo se va en 2 años. Pero si sabes que se va a quedar, dice, mejor agarro mis cosas y me voy mañana. Por supuesto. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Y justamente para ver qué tan infladas podrían estar eventualmente las llantas en el Perú para seguir avanzando, tal vez en 2022, sino más adelante, ojalá fuera mañana mismo. La devolución de los aportes a las AFPs. Hace no mucho tiempo fue muy discutido, viene por oleadas, creo, al mismo tiempo, así como creo que el virus también, la discusión sobre el retiro de los aportes a las AFPs o no. En el Perú se aprobó el retiro del 50% de los aportes a las AFPs, al menos hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué tantas posibilidades tiene ahora el Perú teniendo 50% menos de los aportes en las AFPs para poder arrancar? ¿Qué tan robusto es el mercado? ¿Qué tan importante? Ok, empecemos por lo primero. La mayoría, en el Perú tenemos 2 sistemas de pensiones, ¿ya? Uno que es el sistema de reparto y otro que es el sistema de cuentas separadas, ¿no es cierto? El de reparto lo maneja la ONP. Es un organismo que se llama Organismo Nacional de Pensiones, ya listo, ONP. Ahí hay muy poca gente, ¿ya? La mayoría está en el sistema de las AFP, que es el sistema de cuentas separadas. En el sistema, el 50% que tú aludes, ha sido una reciente ley que se aplicó a la ONP, o sea, a este pequeño grupo. ¿Y por qué 50%? Porque son normalmente pensionistas de muy bajos recursos, que en realidad y muy mayores incluso, que cuando hubo este cambio hace 20 años o 25 años de sistema previsional, no les convenía por el tema de valor presente neto, valores de ese tipo de cálculos actuariales, en fin, no les convenía, no tenía mucho horizonte de vida para que les rentabilizara las AFPs. Entonces, tenían su platita guardada en la ONP. Esa plata es la que se ha afectado al 50%, ¿ya? Para empezar. El grueso
de los fondos, de los fondos previsionales, que han ido, por ejemplo, a cofinanciar proyectos de infraestructura mediante modelos de alianzas público-privadas, infraestructura en puertos, carreteras, electricidad, etcétera, están en el otro lado, en este gran bolsón de las AFP, para empezar. En este bolsón, lo que se autorizó fue el retiro del 25% máximo, lo cual significa que los hechos, como había gente que no retiró, no podía retirar tan, y pusieron un tope de 12.000 soles, que estamos hablando de 4.000 dólares, ¿ya? Digamos, tú no podías retirar más de 4.000 dólares. Entonces, en la práctica, ese 25% fue como 12%. Con lo cual, el daño colateral fue muy poco, muy bajo, ¿ya? Nadie está hablando ahorita de ese tema, ¿ya? Y eso, este retiro de las AFPs, yo sí fui uno de los que aprobó como economista ese retiro. Y te digo por qué. Porque estábamos en el mes de mayo, estábamos muy golpeados con la economía, estábamos encerrados en nuestras casas, y la clase media estaba retirando a sus hijos del colegio, estaba retirando a sus hijos de la universidad, estaban siendo desalojados de sus casas porque no pagaban la renta. Entonces, ahí sí cabía, tú como economista lo sabes, la elección de más vale un peso hoy que un peso, que 10 pesos cuando me jubile, ¿no? O sea, no voy a tener jubilación una vez que me haya muerto mañana, ¿no? Entonces, en una situación así, yo creo que sí era importante darle a la gente este respiro y creo que ayudó a mucha gente, ¿no? Pero en todo caso te aclaro, lo otro, el 50% no ha sido las AFPs, y ahorita esos fondos están incluso muy sanos, han vuelto a recobrar vitalidad. Y te digo la verdad, ¿eh? Si el gobierno tuviera la desastrosa idea de volver a otra cuarentena, yo te volvería a decir, entonces habrá que picar de nuevo otro 10%, 15% de las AFPs. Porque la gente necesita generar dinero. O sea, hoy, ojo, estamos en una situación de emergencia, Mauricio, ¿no? De medidas extremas ante situaciones extremas. Pero claro, no hemos desarticulado el sistema de AFPs, que tiene muchos problemas, ¿eh? Tiene muchos problemas estructurales, y lamentablemente en el Perú sucede que Chile termina siendo un gran referente para lo bueno y para lo malo, últimamente para lo malo, ¿no? Entonces, cuando en Chile, por ejemplo, salen a protestar por los FPs, acá la gente dice, mira, pero ni en Chile, como si Chile fuera, pues, no sé, pues, estamos hablando que de planeta Marte, ¿no? Algo Centauro, ¿no? No, ellos también cometen sus errores, ¿no? Y gruesos errores, ¿no? Pero acá hay esa situación de mirarlos como ejemplo. Yo creo que sería un gran error desactivar el sistema de FPS, no solamente por el mismo tema de propio impacto sobre los asegurados, no solamente por el impacto financiero sobre los proyectos de inversión, sino por la señal de inestabilidad que daríamos a los inversionistas en futuro, en un momento que necesitamos atraer esa inversión. Y en un momento en el cual, Mauricio, América Latina tiene la oportunidad de aprovechar cómo se está cayendo Europa como plaza de inversión, y nosotros mostrarnos como la vedette de las inversiones. Por desgracia, nuestros países siempre van contracorriente, ¿no es cierto? Nos hemos dedicado 4 años a pelearnos con el gobierno norteamericano, ¿no? Como si nosotros nos hubiera influenciado en algo la política de Donald Trump, ¿no? Nos hemos comprado guerras que no son nuestras, en vez de aprovechar nuestra potencialidad, que no estamos metidos en ningún pleito, para atraer inversiones, ¿no? Inversiones de países que tengan tecnología importante y cosas así. Muy bien. Qué bien que has tocado Chile, porque también yo lo siguiente que quería preguntarte, quiero saber qué piensas sobre lo que está pasando ahora mismo en Chile. Yo quería establecer justamente el vínculo a través de las AFPs. Hay muchos que se han opuesto al retiro del solamente escrito en cursiva, solamente el 10% de los aportes a las AFPs. Pero quienes se han opuesto, entre otras cosas, han presentado el argumento de que retirar el 10% de los aportes a las AFP significa atacar directamente a las AFPs y, por tanto, mediante el ataque a las AFPs, atacar directamente al resto del modelo chileno. Incluso ya se están preparando para el fin de toda una era
y A ver, la gran representación de aquella era son justamente las AFPs. yo empecé esta conversación diciéndote que muchas respuestas de la economía yo me veo obligado a encontrarlas en la ciencia política. Yo creo que Chile es un excelente caso para que si quieres tú y yo nos animemos a escribir un paper de investigación sobre eso. Mira tú, yo sé que las AFP tienen problemas, ¿ya? Y básicamente los problemas son cómo te fondeas, por una razón de generaciones. Cada vez hay menos jóvenes para fondear a más gente que se va haciendo mayor. Básicamente es eso, ¿no? Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que el fondeo de las AFPs no debiera hacerse solamente por salario, sino debiera hacerse por impuesto a las ventas, o valor agregado, no sé cómo lo tienen ustedes allá. Sí, el IVA. O sea, yo he sostenido acá, por ejemplo, que si en países desarrollados une a la sociedad el trabajo, en países como los nuestros, lo que nos une no es el trabajo, porque cada uno trabaja en diferentes cosas. Lo que nos une es el consumo. Entonces, lo mejor sería que, digamos, si en el Perú me cobran 19% del IGB, del impuesto a las ventas o valor agregado, ¿no? Que un punto del IGB vaya a mi cuenta, ¿no es cierto? Y que el Estado se quede con el 18%. Tú me dirás, sí, pero el Estado va a recaudar menos. Sí, pues va a recaudar menos. Pero es momento de que el Estado en América Latina se anime a ser un poquito menos rico para que la gente sea mucho más rica. No sé si me explico. Claro, ¿no? Menos rico hoy para ser más rico mañana. No, ni siquiera eso. O sea, yo te digo una cosa. O sea, si el Estado decide cobrar menos y dejarnos más dinero a los privados, no importa que se empobrezca el Estado, pero que los privados tengamos más dinero. ¿Entiendes? Ok. Ahora Eso sí. es lo que yo digo. Ahora, indudablemente, en la dinámica del tiempo, si todos nos hacemos más ricos, vamos a terminar pagando más impuestos. Entonces el Estado va a recuperar sus impuestos, ¿no? Bueno, no sus impuestos, ¿no? Los impuestos que nos expropian, ¿no? Para ser más exacto. Bueno, no son sus impuestos. ¿no? Pero más allá de eso, yo puntualizo lo siguiente, mi querido Mauricio. Hay que cambiar el sistema de AFPs, sí, ya no da más, ya cumplió un ciclo, está bien. Pero el problema está, y aquí viene la vinculación de economía y política, es que los críticos de las AFP en Chile y en Perú no les interesa el sistema de pensiones. Lo que les interesa es abrir un boquete para a partir de eso descoser toda la carpa. Y hacer esto con la carpa, abrir un forado y comenzar a anellar y a carcomer el modelo económico que ha sido tan exitoso en países como Chile y en países como Perú, ¿no? Porque si no, no puedes explicar la virulencia con la que la gente reacciona por un asunto de la suba del pasaje de metro. O sea, nadie puede creer que la gente va a reaccionar así porque le subieron, no sé, unos 5 pesos, no sé, o 2 pesos por el pasaje de metro. Hay una movilización política con la cual tú no puedes negociar. Es un león que te lo encontraste en la sala de tu casa con el que no puedes negociar, no es un gato. Entonces, es un león que lo tienes que enfrentar, ¿no? Porque no quiere negociar. A ellos no les interesa si se resuelve el problema de las FPs, sacarán otra cosa, ¿no? Y creo que el gobierno de Piñera ha cometido un enorme error de mostrar vulnerabilidad política, ¿no? Debe ser probablemente el gobierno más débil no sé, desde que salió Pinochet, debe ser el gobierno más débil de la era democrática de Chile ahora mismo. Sí, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú ahora mismo, por ejemplo, a Piñera? Tú que tienes tanto contacto con gobiernos y los asesoras, ¿qué le dirías ahora mismo a Piñera? Haz esto mismo para tratar de evitar que siga cayendo el asunto, al menos. Bueno, es que yo no sé si en este momento ya es demasiado tarde, ¿no? Porque hay un problema, pues, cuando tú ya dejas de escalar estas cosas, ¿no? Ya el monstruo se te vuelve muy grande, entonces había que hacerlo en el principio. Pero en todo caso, yo lo que le podría recomendar, sinceramente, es que comience a generar un discurso alternativo. O sea, tú cuando gobiernas de una posición pretendidamente liberal, que por cierto, yo soy un crítico de las posiciones ultraliberales, te lo digo ahí, de repente tenemos una diferencia, yo creo que América Latina no está preparada para pastillas liberales de 1000 miligramos, yo creo que no, yo creo que está preparada para dosis en el largo plazo, pero es otro tema.
Pero yo te digo, si tú vas a defender una o dos políticas liberales y la quieres defender de verdad, tú tienes que mostrar convencimiento en eso, ¿no? Tú tienes que, o sea, por ejemplo, yo no sé cuál es la política que el señor Piñera está planteando con las FPs. Pues esperando que se aburra a nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de política concreta? ¿Cómo lo financiamos? O sea, salir con soluciones puntuales y concretas a los problemas que le están planteando. El tema de la desigualdad. Okay, a ver, ¿cuánta desigualdad hay en Chile? ¿Y cuánta desigualdad hay, por ejemplo, en el resto de América Latina? ¿no? O que trate al menos de liderar la discusión, de apropiarse de la discusión. Y una cosa que además hay que decirle a los chilenos, ¿no? Muchachos, ustedes son latinoamericanos, ¿eh? Ustedes no son europeos, muchachos, tranquilos. Y de hecho, en Europa, tampoco todos los países son Francia y Alemania, ¿eh? Cuidado, que también tenemos a los armenios, ¿no? Los griegos tampoco no son precisamente los australianos, ¿no? Ni los canadienses. O sea, tampoco el mundo es tan glamoroso como nos lo muestran las películas de televisión, ¿no? Entonces, creo yo que falta también un mensaje más allá de la sonrisa histrónica del presidente Piñera, ¿no? Un mensaje contundente que demuestre que está convencido por dónde quiere llevar a la región, o por lo menos a Chile. Y yo creo que hasta ahora él se ha dedicado a conceder, mientras más concede, más le siguen golpeando, porque insisto, lo que hay en Chile es una izquierda muy poderosa que lo que quiere es el poder. No le interesa si la gente come mejor, ese es accesorio, es un insumo para su narrativa de buscar el poder. Y su narrativa de buscar el poder pasa por cosas muy concretas. Los ricos tienen más, a la desigualdad aumenta, estamos con la Constitución de Pinochet. Es un discurso que lo viene repitiendo hace 30, 40 años, ¿no? Nadie ha hecho en Chile, y además está prohibido hacer, un análisis frío, por ejemplo, del periodo de Pinochet. Y tú sabes una cosa, mi querido Mauricio, repasando la historia chilena, porque yo tengo un gran cariño por Chile, he llegado a la conclusión de que los tres grandes hacedores del Estado chileno son siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Bernardo Higgins, contemporáneo de San Martín, Diego Portales, para que tus escuchas y televidentes lo busquen en Wikipedia, y Augusto Pinochet. Y estos tres tipos, O'Higgins, Portales y Pinochet, curiosamente, son catalogados como tiranos por la historiografía chilena. O'Higgins, por si fuera poco. Tiranos, tiranos y criminales. De Diego Portales hablan unas cosas de locos. Y Diego Portales es un tipo que otros historiadores, ya con la distancia histórica, lo recogen como un Mahatma Gandhi de Chile. O sea, para muchos, Chile no existiría si no hubiera existido Diego Portales, ¿ya? Pero la historiografía es así, te van contando las historias. Entonces, en Chile, por ejemplo, no hay un esfuerzo serio por analizar el periodo de Pinochet. Y te sorprendería si yo te digo que, sin avalar los excesos a los que llegó ese gobierno, pues no lo estamos avalando, pero es un hecho muy, muy objetivo que alguien como Patricio Aylwin, que terminó siendo algo así como este español, no me acuerdo ahorita su nombre, que sucedió a Franco, que hizo el trasvase a la monarquía, Felipe González creo que fue. No, González vino después. Otro, que murió antes, no me olvidé. ¿Ya? El que lleva el nombre del aeropuerto nuevo de Barajas, ¿cómo nos vamos a olvidar ese nombre? Pero bueno. ¿Ya? Pero estamos hablando, ¿sabes de quién, no? Ya. Bueno, Patricio Aylwin fue el tipo bisagra, un demócrata cristiano respetado por todo el mundo. Bueno, Patricio Aylwin llega a decir, lamentablemente, era inevitable la intervención militar porque Chile se caía a pedazos con la unidad popular de Allende. Y eso lo dice 3, 4 días después del golpe. Entonces, la evaluación de ese proceso no se ha hecho todavía de una manera seria, ¿no es cierto? Y los chilenos han caído en eso. Entonces, toda la derecha chilena, ¿no?, sigue siendo una derecha anquilosada en el pasado y no ha modernizado o sea, creen que modernizar la narrativa es ponerse a la izquierda, y no defender la parte que pueden defender. Lo mismo que ha pasado en el Perú
con el fujimorismo, ¿no? Que también lo han puesto contra las cuerdas, como si lo que se hizo en los 90 no ha sido radicalmente importante para el proceso de cambio que tiene el Perú. Totalmente de acuerdo. El nombre que nos estábamos olvidando es Adolfo Suárez. Claro. Adolfo Suárez. Bueno, sí, ojalá no estuviera de acuerdo contigo en que creo que es demasiado tarde, sí, creo que es demasiado tarde. Y no por nada quien está liderando las encuestas para las próximas elecciones presidenciales es el líder del Partido Comunista, Daniel Jadue, alcalde de Las Condes, si no me equivoco. Pero bueno, en fin, aún así hay que seguir apoyando, hay que seguir insistiendo. Quiero preguntarte ahora sobre... Perdón, espérate un poquito. Eso es una mala noticia para Chile, ¿ah? No sé si para Perú y Bolivia. ¿Qué piensas sobre Bolivia? No, en términos geopolíticos no sé si es una mala idea. Tiene un señor como el que tú me estás mencionando. Yo lo primero que diría es, entre un gobierno comunista a Chile, y yo lo primero que diría si soy asesor del próximo presidente es decirle, señor, nómbreme canciller porque me quiero traer a todos los inversores chilenos al Perú. ¿No es cierto? Me explico, ¿no? Tiene mucho sentido. Así como todos los argentinos están yendo al Uruguay. Con todo respeto, los chilenos piensan igual. O sea, los chilenos estarían felices si acá entra un gobierno de los más comunistas del mundo. O sea, las inversiones peruanas, ¿dónde van a ir? Van a ir a Chile primero, ¿no? Y Bolivia también. Entonces, la geopolítica puede cambiar de una manera interesante, ¿no? Eso hay que mirarlo. Pero, claro, en términos ya de proyectos continentales y demás, es una mala noticia, pero al final yo creo que los pueblos tienen derecho a elegir qué quieren elegir, ¿no? O sea, a ver, si los chilenos, con toda la experiencia que han tenido y los procesos que han tenido, terminan escogiendo el camino de Nicolás Maduro, yo no tengo más que decirles, señores, tengan mi bendición, porque ustedes son cualquier cosa menos brutos ni ignorantes, no son esas cosas. Brutos han demostrado que no son y con sobra. Ignorantes tampoco porque ya lo vivieron. ¿No es cierto? No estamos en la discusión de 1960 cuando todavía no había caído el muro de Berlín. No, ya cayó el muro de Berlín, ya hubo las Torres Gemelas, ya hubo la pandemia, ya hubo todo. Ahora tenemos toda la información. Ya hemos tenido a Nixon, a Obama, a Kennedy y a Trump. Ya los tenemos a todos en la mesa, ¿eh? Ya con todo eso ahí ya tienes que saber qué te quiere servir, ¿no? Y si aún así eliges la comida que te dio indigestión hace 2 años, hermano querido, es tu decisión. Yo no te voy a decir que no la coma. Muy interesante idea. Mira, ya que estamos hablando de Perú, de Chile, no podemos dejar de hablar de Bolivia. Yo sé que tú sabes, estás muy al tanto también sobre lo que pasa o lo que no pasa en Bolivia. ¿Eres optimista con lo que vaya a pasar en las próximas elecciones en Bolivia del 18 de octubre o no? Estoy con la misma incertidumbre del caso peruano. Y te voy a decir por una razón, que creo que la compartimos. El problema con Bolivia y con Perú es que las clases más verdaderamente progresistas, ¿no? Las que quieren el progreso en los países, que les quieren ubicarlos a la derecha, procapitalistas, como tú quieras, tienen más claro dónde no quieren estar que dónde quieren estar. Entonces tú le preguntas a cualquier boliviano, peruano, más o menos en la onda capitalista, yo no quiero Morales, yo no quiero Ollantumala, yo no quiero... Perfecto, yo sé que no quieres. ¿Y qué quieres? Entonces ahí cada uno va a tener su propia virgencita a la que le reza, ¿no? Tenemos una enorme incapacidad de ponernos de acuerdo. Una enorme incapacidad de ponernos de acuerdo. Y eso en política, mi querido Mauricio, es letal. Letal, ¿no? Porque en política tú no te juntas con el otro porque comparte lo mismo. Ni siquiera con tus amigos del colegio comparten las mismas cosas, te aseguro. Pero queremos que nuestro grupo político sea un grupo uniformado, que todos pensemos exactamente igual, por lo menos al 99,99%, ¿no? Y en ese 0,001% encontramos espacio para discrepar y para pelearnos y para colgarnos el teléfono y para bloquearnos en el Twitter. Hermano querido, eso no es hacer política, ¿no? Política es encaminar proyectos que sean posibles de acuerdo al contexto, espacio y tiempo, ¿no es cierto? Y que tú los puedas echar a andar, y por eso le llaman la política el arte de lo posible, no es el arte de lo perfecto. Es más, siendo liberal como soy, te diré,
que yo tengo conciencia de lo imperfecto que es el conocimiento, lo imperfecto que es las teorías. Ahí tengo a Popper, que me repite cada rato, compadre, tú no tienes teorías, a lo mucho tienes conjeturas, me jala esta oreja. A la otra oreja tengo a Hayek, que me dice, oye viejo, no tienes conocimiento, tienes apenas un conocimiento difuso, porque las cosas pueden ir por cualquier lado, ¿no? Y estos son los angelitos que yo tengo acá, como el antiguo Pedro Picapiedra, que me están hablando siempre, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia a decir, nosotros somos, ellos no son, nosotros somos. Pero tampoco sé si nosotros somos. Puede ser, ¿no? Pero ensayémoslo desde una racional humildad. Ensayemos nuevas fórmulas. Yo propongo siempre a países latinoamericanos, pero hagamos las cosas un poco diferentes de lo que hemos hecho. Porque como lo hemos haciendo, no ha resultado, ¿no? Ahora, Bolivia tiene un enorme potencial porque tiene dos grandes regiones, cada una con sus propias riquezas y con su propia cultura. Y en ese caso, Bolivia también tiene un desafío doble, ¿no? Porque en Bolivia prácticamente coexisten dos grandes naciones, ¿no? Pero son dos y se pueden poner de acuerdo, ¿no? En el caso peruano es más atravesado el asunto, hay como 7 naciones acá mezcladas en diferentes partes del territorio, ¿no? Ustedes están mucho más organizados. Yo quedé muy impresionado cuando fui a conocer Santa Cruz, me quedé tremendamente impactado, fue la palabra, ¿no? No solamente por el nivel de progreso y la mentalidad que tenían, sino por cómo enfocaban muchas cosas. ¿Qué año era tu visita? ¿Perdón? ¿En qué año estuviste? Yo estuve por allá en el 2009, si no me equivoco. Ah, ya buen tiempo atrás. No, Sí, tienes que fue volver, un buen tiempo atrás. Lo que ha pasado en Santa Cruz desde 2009 a la fecha es mucho. Bueno, yo allá estuve, tuve la suerte de conocer a gente de esta corporación grande de empresarios que habían organizado un evento. Me invitaron a raíz de eso. Y recuerdo haberme reunido con gente, estuve en un programa de televisión también. Fue muy simpático. Y no pude regresar a Bolivia. Miren, tengo una gana de regresar, aunque sea yéndome en auto a La Paz, debe ser muy hermoso. Pero yo creo que hay muchas cosas que hacer por ahí. Ahora, no conozco los pormenores ya área chica de Bolivia, pero ahí me encantaría conocerlo y ¿por qué no? Hacer algunas cosas allá mismo también. No sería mala idea, ¿no? Es un país que me ha traído siempre muchísimo. ¿Cómo no? Te digo, ya eventualmente vendrás. Ya seguiremos en contacto tú y yo. Quiero hacerte una última pregunta. Sí. Y quiero complicarte un poco en la respuesta también. Vale. ¿Quién crees tú que va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos? Y al mismo tiempo, ¿quién quisieras tú que gane las elecciones y por qué? La respuesta es la misma para las dos. Creo que la va a ganar Donald Trump. ¿Por qué me gusta Trump y no Biden? Varias cosas. Primero, porque Trump tiene un estilo de liderazgo que para los tiempos de ahora es lo que corresponde. Estamos ante un escenario mundial en el cual la China está muy fuerte, con alto grado de penetración en la región. Solo que ellos están penetrando, dándonos el trencito, la infraestructura, claro, pero te están penetrando ideológicamente. Tú sabes que el plazo chino, los plazos de los asiáticos son, el corto plazo del chino es 100 años, ¿no? No es como en el americano, que su largo plazo son 5 años. Los asiáticos piensan en 100 años corto plazo, ¿no? Por eso se desarrollan tanto, ¿no? O sea, un campesino asiático de Vietnam, de Camboya, de China, no está pensando él en manejar un auto. Él está pensando que su nieto, su tataranieto, va a estudiar en Harvard. Y lo logran. ¿Me entiendes? Correcto, es verdad eso. Tú lo sabes, ¿ya? Es bueno para que la gente entienda que no estamos en el mismo chip. Me preocupa que el resurgimiento de Rusia, creo que Putin ha hecho un gran trabajo silencioso, manejando muy bien las relaciones públicas, pero es un líder formidable, pero muy fuerte. Y Rusia se está recomponiendo, y Rusia en unos años va a volver a reclamar una silla en la gran mesa del orden mundial. Y me parece a mí que Estados Unidos se ha venido dejando estar, ¿no? Y en general Occidente.
Vemos a Alemania, por ejemplo, y la propia Inglaterra, antes que se saliera del Brexit, que casi tenía un complejo de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Poco más así, ¿no? Ojo, hay que verlo eso en esos plazos, ¿ah? No en el plazo reciente. ¿Eh? Cuando hablamos de la gran política hay que verla así. Entonces yo creo que Trump es un líder que necesita Occidente. Creo que ha sido muy mal manipulado mediáticamente. Trump hace un comentario sobre una mujer y es sexista, ya es xenófobo, ya es 20.000 cosas, ¿no? Racista. Misógino, ¿ya? Las cadenas norteamericanas están tomadas por el Partido Demócrata, creo que no admite ningún análisis lo que estoy diciendo, porque basta ver en la CNN cuáles son los panelistas que ponen ahí. Ponen 8 tipos o 8 señores y señoras y todos, hasta los republicanos están a favor de Biden, ¿no? ¿No? Es así, no estoy exagerando. Es verdad. Eso lo puede comprobar cualquiera de tus televidentes sin problema. Y por otro lado, el señor Biden, que es un hombre que claramente se nota muy débil y que va a ser montado rápidamente por el establishment demócrata, que hoy en día está cada vez más izquierdizado a la latinoamericana. Porque nosotros hasta hace 30 años, mi querido Mauricio, decíamos, bueno, no hay problema con los gringos, porque estos son izquierdistas, pero son izquierdistas a lo Kennedy, ¿no? ¿Sí? A lo Kennedy. Kennedy era izquierdista, ¿qué te parece? ¿Ah? Kennedy sería la oligarquía en América Latina, ¿no? De cualquier país. Pero somos tan tontos acá abajo que, oh, Kennedy, qué lindo, Kennedy fue el que metió a Estados Unidos a la guerra de Vietnam, hermano. ¿Entiendes? Y el que lo sacó fue Nixon, ¿no? Pero Kennedy, le hicieron hacer cabo Kennedy para lanzar los cohetes de la luna. Bueno, ya está. Pero hoy en día es diferente, porque hoy en día la izquierda ya te habla de socialismo. Y tenías a un Bernie Sanders que se bajó de la campaña por presión de los grupos vinculados a los Clinton y a los Obama. Que también ahí hay cosas que dilucidar, ¿no? Porque los dineros que van a las fundaciones de esta gente... Y que llegan hasta América Latina. ¿No? Y encima con esto que ha destapado el propio Trump del Deep State, creo que no es poca cosa, ¿no? Creo que es bastante claro, inclusive lo vemos en televisión, que a la hora de la verdad, demócratas y republicanos comparten el mismo espacio de protección, ¿no? Hay incluso, a ver, tú debes haber visto fotos en internet a los Bush en un almuerzo con los Clinton, ¿no? Sin ningún problema, todo feliz. Sí, ¿no? sí. ¿No? Y a los Clinton en el matrimonio de Donald Trump. Claro. Bueno, ya tiempo atrás, ¿no? Hace poco vi la foto del funeral de McCain con el ataúd de McCain y atrás están posando muy sonrientes Obama, Michelle, está George W. Bush, está Bill con Hillary, o sea, todos estamos en el club, hermano. Bueno, en ese club no le dejan entrar a Trump porque Trump para ellos es un tipo ordinario, un tipo, es un nuevo rico, digámoslo así, ¿no? Como diríamos en América Latina. Entonces, a mí sí me gusta Trump y creo yo que pasada la pandemia, si bien o atravesada la pandemia, ha quedado más, ya no estoy escuchando, por ejemplo, decir el culpable es Trump por las muertes, porque nos hemos dado cuenta que hay países como Perú, tristemente el caso, y otros más, que gastaron muchísimo dinero, tanto en efectivo como en paralizar la economía, y los muertos han sido también espectaculares, ¿no? En cambio, Trump hizo otra cosa. Trump hizo que, bueno, sacrificó vidas humanas porque no iba a haber una gran diferencia, pero la economía más o menos que la sostuvo, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que se va a sobreponer a este efecto de la COVID-19 y en los otros dos debates creo que lo va a arrasar de nuevo a Biden. Yo creo que en el primero lo arrasó, ¿no? Entonces, mi respuesta a tus dos preguntas, mi querido amigo, es sí y sí. Yo creo que Trump es el presidente que yo quiero para Estados Unidos. Es un presidente que nosotros podemos aprovechar mucho
si somos vivos y no somos idiotas, ¿no es cierto? Si somos vivos, ¿no? Así como somos vivos para el fútbol, en política deberíamos ser también vivos, ¿no? Y nosotros deberíamos rápidamente plegarnos a hablar con el presidente Trump y decir qué cosa podemos hacer en nuestros países. Porque además, en nuestros países no vendría mal un plan Marshall, ¿eh? No vendría mal un plan Marshall. De repente mejorado, ¿no? O sea, tú sabes que el plan Marshall fue el plan que revivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Sin el plan Marshall no tendrían los franceses ni el Torre Eiffel, hermano. Ya lo habrían rematado, fierro por fierro, ¿no? Pero los Estados Unidos la pusieron. Bueno, de repente Estados Unidos nos puede llevar también acá abajo, pero que haya alguna muestra, pues, también de cierta gratitud, ¿no? Porque, si bueno, de hecho, Bolivia ha ido desaprovechando el apoyo directo y explícito que tuvo Donald Trump en cuanto cayó Morales, ¿no es cierto? Indistintamente de quién fuera, además, creo. Claro. El apoyo, además, no era de Trump, era del presidente de los Estados Unidos a Bolivia, una plaza que muy pocos se imaginaban que iba a ser la más importante en el último tiempo, porque todo el mundo estaba concentrado en Venezuela y Guaidó, Mauri, a ver si caía Maduro, ¿no? Y demás. Mauri, y si fuera de Trump, no importa. No, claro, por supuesto. Cuando tú eres un patriota, tú quieres que tu gente boliviana esté mejor, hermano, ¿ya? Siempre voy a traer, cuando me hablan estas cosas, me caliento, ¿ya? Porque siempre voy a traer el ejemplo máximo de lo que te estoy hablando. Churchill pactando con Stalin para vencer a Hitler. Eso hace un gran político. Los grandes políticos se comen esos dinosaurios. Se los comen así, poquito a poquito, se los comen todos. Y lo digieren y están como si nada, ¿sí? Eso es lo que nos falta en América Latina. Los grandes políticos que miren primero, no, ¿quién me lo dio? No, si yo quedé mal, que bien. ¿Cómo quedó mi gente? ¿No? ¿Cómo quedó mi gente? Entonces, si la plata viene de la billetera de Donald Trump, bienvenido, hermano, que venga. Pero que los bolivianos estén mejor. Eso queremos todos. ¿No es cierto? Hay que dejar de pensar pues, en personalismos, en orgullos, ¿no? Pero lamentablemente, pues además, hay que dejar de ser idiota, pues, Mauricio. Hace un rato te acabo de decir que nosotros ya hemos visto la película, ¿no? Cuando la izquierda le dice, ¡ay, qué indignidad! ¿No es cierto que la plata... Pero viene la plata de Cuba, viene la plata de Maduro, viene la plata de Rusia. Muchachos, vengan, pasen, acá tienen todo a su disposición. Ya la hemos visto, viejo, ya. Esa película ya me la vi hace muchos años, no me van a contar cuentos. ¿Ya? Porque ahí sí no hay problema, no vienen los chinos. Entonces, los chinos violadores de derechos humanos, contaminadores al mango, ¿no? Con ellos todo es lindo, todo es hermoso, China maravilloso, ¿no? No, pues tampoco es así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eugenio, he abusado de tu tiempo, de tu conocimiento y sabiduría. Como pocas veces nos hemos extendido más de lo que pensábamos, pero te agradezco enormemente por tu tiempo. Espero volver a establecer un nuevo contacto para ver ya cómo le va al Perú. Me interesa mucho lo que está pasando ya. Es decir, por ejemplo, lo que mencionaste de Hernando Soto no es poca cosa para los liberales y demás que se estén lanzando a la presidencia y demás. Espero que siga yendo todo bien a pesar de los problemas que tiene el Perú. Pues en fin, te mando un fuerte abrazo, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Igual para Bolivia, siempre son un país entrañable para nosotros, para mí en lo personal tengo grandes amigos en Bolivia y todo bien, espero que pronto esté pisando tierra boliviana. ¿Ya? Bienvenido siempre, te espero siempre. Listo. Insisto, un fuerte abrazo. Chao, Eugenio.